Bueno, ahora sí vamos a dar solución a la segunda pregunta del examen final del curso de Sistema de Información Geográfica, el cual va a abordar el tema de mapa de ruido de ICA en diferentes rangos. A ver, dentro de la pregunta A nos dicen determinar el área de influencia ocasionada por la contaminación sonora en la ciudad de Ica, identificando los colegios y establecimientos de salud afectados de acuerdo al siguiente cuadro. Asimismo, nos dan este cuadro en las cuales se establecen los rangos de ruido, los que serían las cantidades de decibeles, que van de rango de 60 a 65, de 65 a 70, de 70 a 75, de 75 a 80, y la distancia que afecta, que en este caso corresponde a 100 metros, 150 metros, 200 o 250 metros. Entonces, esa es la primera pregunta que debemos responder, que es determinar el área de influencia. Asimismo, en la pregunta B nos dice cuántas manzanas, viviendas y población se encuentra afectada en cada rango y luego elaborar su correspondiente mapa y por último publicar el mapa y enviar el link. Entonces nos vamos a dirigir dentro del programa QGIS, vamos a verificar nuestro sistema de referencia en el cual vamos a trabajar, que es 32718, y vamos a proceder a colocar los case que nos ha ofrecido el docente. En este caso, dentro de la carpeta examen, vamos a la parte de ICA y vamos a poner los checks que nos ha ofrecido, que es establecimiento de salud, institución educativa y monitoreo de ruido. Para ello, vamos a tener que verificar el sistema de referencia, que tanto las capas y el sistema en el cual nosotros estamos trabajando debe ser igual. Entonces, ahora mismo vamos a verificar que todos estén en el mismo sistema de referencia de coordenadas. Si vamos al monitoreo de ruido, en este caso vamos a encontrar que también se está trabajando con el mismo sistema de referencia de coordenadas. E igual en el caso de manzanas, si nos vamos a propiedades y a la información, e igual con el mismo sistema de coordenadas. En el caso de instituciones educativas, de la misma manera. Y en el caso de los establecimientos de salud, también. Entonces aquí le vamos a dar Zoom to Layer, para que nos dirija a donde está ubicado en sí los puntos y las manzanas. Entonces ahorita lo que a nosotros nos interesa va a ser, primero, la parte de los puntos de monitoreo y las manzanas. Entonces, como nosotros observamos dentro de de del Chey, en este caso de puntos de monitoreo de ruido, vamos a ver que cuenta con estos datos. Cuenta primero con la parte de las cantidades de decibeles y además con algo importante, que es la disponibilidad, diré la distancia la distancia de afectación. Por ejemplo, una cantidad de decibeles de 62,24 afecta una distancia de ¿cuánto? De 100 metros. En el caso de 64,6 afecta también a 100 metros. En el caso de 68,3, como sobrepasa los 65, ya su afectación, en este caso la distancia en la cual afecta, va a ser mayor, de mayor alcance, 150, y así posteriormente. Entonces, con este dato, nosotros ahorita vamos a determinar la primera pregunta, que es determinar el área de influencia que se está viendo afectada. Entonces nos dirigimos a dentro del QGIS y vamos a utilizar la siguiente herramienta. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar en esta oportunidad para determinar el área de influencia ocasionada por la contaminación sonora va a ser la herramienta de buffer. Para ello nos vamos a dirigir a herramientas de proceso. En la selección de buffer vamos a elegir la opción de monitoreo de ruido y dentro de la distancia vamos a trabajarlo en sí por el campo, por el tipo de campo de distancia que lo encontramos dentro de la tabla de atributos de monitoreo de ruido, en la cual ya establece estas distancias que están colocados en este cuadro. Por ejemplo, de rango de ruido de decibeles de 60 a 65, una distancia de afectación de 100 metros, igual con el caso de 65 a 70, una distancia de afectación de 150 metros, en el caso de rango de ruido de 70 a 75, una distancia de afectación de 200 metros, y por último un rango de ruido de 75 a 80 decibeles, tiene una distancia de afectación de 250 metros. Entonces, una vez realizado ese procedimiento, ya hemos elegido el campo y le vamos a dar a ejecutar. Como se puede observar, vamos a superponer los puntos de monitoreo de ruido
y ya se ha creado nuestra zona o nuestra área de influencia que se va a generar por la contaminación sonora y la distancia afectada que se está viendo. Entonces lo que vamos a proceder es a guardar este hecho buffer, al cual le vamos a llamar, en este caso, lo vamos a llamar como zona de influencia o área de influencia, el área que se está viendo afectada. En este caso le están poniendo área de influencia, entonces vamos a proceder a ponerle ese nombre. Le damos el nombre de área de influencia y le damos guardar. Asimismo, vamos a recordar que debe estar en las coordenadas en las cuales estamos trabajando, que es la zona 18S, y le damos aceptar. Una vez creado ese archivo, vamos a eliminar el archivo temporal y una vez se tiene eso, el área de influencia, lo vamos a proceder a reclasificar. Para ello nos vamos a dirigir a simbología en el apartado de categorizado y dentro de categorizado lo vamos a categorizar por la distancia. Asimismo escogemos un tipo de color, por ejemplo esta rampa de color, le damos clasificar y como se puede apreciar ya se ha clasificado. Entonces de una vez ya lo clasificamos según la tabla. Para un valor de 60 a 65 es una distancia de afectación de 100 metros. Entonces acá en la leyenda le ponemos de 60 a 65. Luego de 150, de una distancia de afectación de 150, va a ser de 65 a 70. 65 a 70. En el caso del valor de una distancia de 200 metros es de 70 a 75, de 70 a 75. Y por último, el área de afectación de la parte a una distancia de 250 metros es de 75 a 80. Entonces ahí ya están colocados los valores y lo cual vamos a proceder. Vamos a proceder en este caso. Vamos a proceder a darle igual. Entonces, una vez ya clasificado la leyenda y los colores, le vamos a dar a aplicar para que se pueda apreciar en el programa. Le damos a aplicar y como se puede apreciar ya se ha realizado la clasificación según la tabla dada. Entonces, ahora lo que nosotros tendríamos que realizar es determinar ya la parte de colegios y establecimientos de salud que se están viendo afectados de acuerdo a este siguiente cuadro. Ahorita lo que nosotros hemos determinado es el área de influencia ocasionada. Sin embargo, aún nos falta determinar el área. Para ello, simplemente vamos a tener que dirigirnos a la tabla de atributos, crear un campo de área y calcular la respectiva superficie que va a tener, en este caso, el área de influencia, y lo cual se va a llevar a continuación. Entonces, como había mencionado, lo que nos solicitan en primer lugar es determinar el área de influencia ocasionada por la contaminación sonora. Entonces debemos determinar estas áreas de influencia, las cuales son las áreas que están afectando, o en este caso por la contaminación sonora. Para ello nos vamos a dirigir al área de influencia, nos dirigimos a su tabla de atributos y como acá pueden observar, nosotros ya hemos creado un campo en el cual hemos calculado el área. Para crear este campo simplemente, bien, puedes irte de frente a calculadora o bien puedes irte a crear un nuevo campo. En el caso de que nosotros hemos creado de frente, en el caso de área de influencia, en la calculadora, actualizamos el campo existente y recuerda en el caso de área se tiene que usar la operación de geometría, eh, este dólar dividido entre área. Entonces, eso es lo que se ha llevado a cabo. Entonces, ahora nosotros para poder conocer el área de influencia por cada rango, nosotros vamos a hacer una selección de atributos en la tabla, en esta tabla, para poder determinar el área, por ejemplo, de 60 a 65, que tiene un impacto a los 100 metros cuadrados, qué área tiene. Asimismo, con los distintos rangos, que es de 65 a 70, de 70 a 75, de 75 a 80. Y eso se va a realizar a continuación. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer rango de ruido. De 60 a 65 tiene una distancia de afectación de 100 metros.
Por lo tanto, nos dirigimos a nuestra selección por atributos y vamos a seleccionar. Vamos a campos y valores, distancia, que va a ser igual a 100, y vamos a darle a seleccionar objetos. Como se puede apreciar, ya se seleccionaron y nosotros tenemos que determinar el área de influencia. Entonces, para ello nos vamos a dirigir al programa, nos dirigimos al apartado de herramientas de análisis estadísticos, seleccionamos el polígono área de influencia y dentro de el campo vamos a seleccionar área. Entonces, área de influencia en el caso del rango de ruido de 60 a 65 que tiene una distancia de afectación, va a ser de, o es de 61.843 metros cuadrados. Y si nosotros nos vamos a nuestra tabla de atributos, podemos ver que al sumar estos dos valores, sí nos da ese valor. Por lo tanto, vamos a aquí apuntarlo, que el área de influencia de el rango de ruido de 60 a 65 en una zona que tiene una distancia de afectación de 100 metros corresponde a 61.843.1. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento, pero en este caso ya no con una distancia de afectación de 100, sino con el otro rango que vendría a ser de 150. Igual nos vamos a selección por atributos, borramos el 100 y ponemos 150. Seleccionamos los objetos espaciales y como se puede apreciar son seleccionados 3. Entonces, una vez realizado esto, también igualmente nos vamos a dirigir a análisis estadístico y como se puede apreciar aquí ya nos da la suma porque está marcada la opción de objetos seleccionados solamente. Entonces, el área correspondiente a los polígonos, a la área de influencia que tiene en este caso rango de ruido de 65 a 70, que tiene una distancia de afectación de 150, tiene un área de 208.721. Lo apuntamos aquí, 208.721. Y ahora el mismo procedimiento se va a repetir con el otro rango que va a ser de 70 a 75. Igual seleccionamos, en este caso tiene una distancia de afectación de 200 metros, le damos 200 metros y seleccionamos los objetos espaciales. Como se puede apreciar, se han seleccionado en este caso 7 y ahora nos dirigimos dentro de los análisis estadísticos y como se puede apreciar ya nos da el valor del área de influencia. Entonces, ¿cuánto va a corresponder esa área de influencia? Pues va a ser igual a 865.805. 865.805 metros cuadrados. Y por último, vamos a seleccionar la distancia que tiene una afectación de 250 metros, que corresponde al rango de decibeles de 75 a 80 decibeles. Entonces le vamos a dar selección por objetos espaciales y como podemos ver en nuestra tabla de atributos ya se han marcado en este caso 8 valores y cuando nos dirigimos a análisis estadístico espacial se marca la suma de esta área, lo cual está expresado de manera exponencial debido a que el área de esta zona que se está viendo afectada es mucho más grande. Por lo tanto, ahí tendríamos ya la primera pregunta respondida, que sería determinar el área de influencia por la contaminación sonora, en este caso por cada rango. Ahora tendríamos que identificar qué colegios se están viendo afectados y qué establecimientos de salud también se están viendo afectados de acuerdo al siguiente cuadro. Entonces, ahora para nosotros identificar los colegios que se van a ver afectados, tenemos que realizar lo siguiente. Vamos a dirigirnos al programa de QGIS y vamos a realizar una intersección entre el área de influencia con las instituciones educativas. Asimismo, cuando nos solicitan el número de establecimientos de salud que se verían afectados de acuerdo a este cuadro, de acuerdo a estos rangos, también vamos a realizar el mismo procedimiento. Entonces, para ello nos vamos a dirigir
A vectorial, herramientas de geoproceso y en el apartado de intersección vamos a realizar lo siguiente. Por lo tanto, aquí en la herramienta de intersección, aquí vamos a ubicar las instituciones educativas en la capa de entrada y en la capa de superposición vamos a elegir la opción de área de influencia. Entonces, una vez realizado ese procedimiento, le damos a ejecutar. Y como se puede apreciar, aquí ya se ha desarrollado la parte de la intersección. La superponemos y vamos a ver que aquí ya se ha desarrollado la parte de la intersección. Entonces nosotros aquí lo que vamos a realizar es la clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar? Pues vamos a reclasificar estos puntos o estos colegios identificados de acuerdo a los rangos o a las distancias de afectación. Para ello nos vamos a dirigir, si nosotros nos dirigimos dentro de su tabla de atributos, vamos a ver que también cuenta con el campo de distancia. Por lo tanto, vamos a elegir a la parte de propiedades, nos vamos a dirigir dentro de la simbología, en la parte de categorizado, y vamos a elegir la opción de dis, que es distancia. Le damos clasificar y como se puede apreciar, dentro de los colores de los colegios que se van a ver afectados, no hay el valor de distancia de afectación de 100 metros. Es porque dentro de ese rango de distancia, que está de 100 metros cuadrados, no hay este rango de ruido. Solo va a haber en el del segundo, tercero y cuarto. Entonces, una vez realizado ese procedimiento, le damos aplicar y aceptar. Entonces, aquí ya hemos determinado, por ejemplo, las instituciones educativas que se estarían viendo afectadas por estos rangos o por estas distancias de afectación y con el respectivo rango de decibeles. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, tengo los puntos rojos, me van a señalar que en esos puntos hay un rango de decibeles, por ejemplo, de 65 a 70 decibeles. En el caso de las instituciones educativas, por ejemplo, que están representadas a través de un color azul o morado, van a tener una distancia de afectación de 150 metros, en los cuales se va a presentar un rango de ruido entre 70 y 75. Y así igualmente con el caso de los puntos verdes, que representan instituciones donde va a haber rangos de ruidos de 75 a 80 decibeles. Entonces, ahora si nosotros queremos saber, en este caso, lo que nos pide identificar los colegios que se verían afectados, ya hemos realizado esta intersección. Entonces, por ejemplo, vamos a dirigirnos a la intersección dentro de su tabla de atributos y vamos a realizar una selección de objetos espaciales por una expresión. Por ejemplo, aquí vamos a señalar campos y valores. Como en este caso no hay colegios que se van a ver afectados, no se van a ver afectados entre el rango de 60 a 65 y de 100 metros, porque cuando hemos realizado la intersección no ha encontrado, vamos a comenzar desde 150 metros. Ponemos una distancia de afectación de 150 metros para saber el número de colegios que se vería afectado en ese rango. Entonces ponemos igual a 150 y le damos seleccionar por atributos. Como se puede apreciar, serían 8 colegios los cuales se estarían viendo afectados entre 65 a 70 decibeles, lo cual está afectando una distancia de 150 metros. Entonces, acá vamos apuntando 8 colegios serían los que se estarían viendo afectados. 8 colegios se estarían viendo afectados entre 65 a 70 decibeles. Ahora, en el caso del otro rango que es de 70 a 75, tiene una distancia de afectación de 200, vamos a seleccionar colegios que tienen, en este caso, una zona de afectación de 200 metros.
Le damos a seleccionar objetos espaciales y como se puede apreciar se han seleccionado 19. Van a ser 19 los colegios que se están viendo afectados entre 70 y 75 decibeles de ruido. Ahora en el último rango, que es de 75 a 80, que tiene una distancia de afectación de 250, vamos a seleccionar los que tienen distancia de 250 y le damos seleccionar objetos. Como se puede apreciar, se han marcado 41 objetos, por lo tanto serían 41 instituciones, 41 colegios, 41 colegios que se estarían viendo afectados entre 75 a 80 decibeles. Entonces, esos serían los colegios que se estarían viendo afectados de acuerdo a este cuadro, a estos rangos. Y ahora tendríamos que determinar con el mismo procedimiento los establecimientos de salud. Deseleccionamos y ahora vamos a realizar el mismo procedimiento con los hospitales que vamos a encontrar en estas zonas. Bueno, en el caso de esto va a ser la intersección de colegios, recuerda. Entonces ahora nosotros tenemos que realizar una nueva intersección que va a ser para determinar la influencia que está teniendo el ruido o la contaminación sonora en los centros hospitalarios. Entonces ahora vamos a determinar cuáles van a ser los centros hospitalarios o centros de salud que van a verse afectados por la contaminación sonora. Para ello vamos a repetir el mismo procedimiento. Nos vamos a dirigir a vectorial, herramientas de geoproceso, intersección y dentro de ello vamos a elegir la opción de establecimientos de salud. Y en la capa de superposición el área de influencia que estamos estudiando. Le damos, una vez seleccionado, le vamos a dar ejecutar. Y como se puede apreciar, aquí ya se ha creado dicha intersección. Vamos a desactivar estos centros educativos que están afectados por la contaminación. Y estos serían los centros hospitalarios o los centros de salud afectados por la contaminación sonora. Entonces, lo que ahorita vamos a realizar es igual una reclasificación. Nos vamos a propiedades, a simbología. Vamos a elegir una simbología categorizada y el cual va a estar dado por, en este caso, la distancia. Una vez realizado ese procedimiento le damos clasificar y como se puede apreciar solo va a haber centros hospitalarios que se van a ver afectados en una distancia de 200 metros y de 250 metros, los cuales corresponden al rango de ruido de 70 a 75 y de 75 a 80 decibeles. Le damos aplicar y aceptar. Entonces ahora lo que nosotros debemos determinar son los establecimientos afectados en los rangos de cada ruido. En el caso del rango de ruido de 60 a 65 que tiene una distancia de afectación de 100 metros, no hay por lo que hemos determinado, no hay. Asimismo, tampoco no va a haber entre el rango de 65 a 70 que tiene una distancia de afectación de 150 metros. Pero sí va a haber, en este caso sí existe, hospitales que van a estar afectados por este rango de ruido de 70 a 75 decibeles con una distancia de afectación de 200 metros. Y en esto es lo que vamos a determinar. Para ello nos vamos a tabla de atributos, nos dirigimos a selección por atributos, a la parte de, en este caso, campos y valores, lo que viene a ser distancia a, igual a 200 metros, a 200, y le damos seleccionar objetos espaciales. Como se puede apreciar, ya se han seleccionado y vamos a ver que van a ser 5 los hospitales que se van a ver afectados por contaminación sonora entre los rangos de decibeles de 70 a 75 que tiene una zona de afectación de 200. Entonces, para un rango de 70 a 75, vamos a ver, aquí vamos a colocar. En este caso esto es para los centros de salud o establecimientos de salud. Van a ser o son 5 hospitales que se estarían viendo afectados. Estarían viendo afectados
por la contaminación sonora entre 70 a 75 decibeles. Ahora con el último rango, que viene a ser 250, pues vendría a ser la diferencia simplemente. Igual lo marcamos, le damos seleccionar objetos espaciales y vamos a ver que van a ser 11 los hospitales que se están viendo afectados por la contaminación sonora. Van a ser 11 los hospitales que se estarían viendo afectados por la contaminación sonora entre rango de 75 a 80 decibeles. Entonces, así damos por respondido la primera pregunta A, que sería primero determinar el área de influencia para cada rango, que ya se ha determinado. Además, identificar los colegios que se estarían viendo afectados entre estos rangos de ruido. Se han determinado todos los colegios, en este caso solo perteneciente a los tres rangos, porque en el primer rango de ruido no hay colegios que se estarían viendo afectados por este rango de ruido. Y en el caso de los hospitales, se han identificado estos 16 hospitales que están viéndose afectados por la contaminación sonora entre 75 de 70 a 75 decibeles y de 75 a 80 decibeles. Entonces así damos por finalizado la pregunta A y ahora tendríamos que dirigirnos a responder la parte de la pregunta número B, que es cuántas manzanas, viviendas y población se encuentran afectadas en cada rango. Bueno, continuando con la resolución del examen, ahora nos toca ver el punto número B, el cual nos dice cuántas manzanas, viviendas y población se encuentra afectada en cada rango. Para ver en este caso cuántas personas se ven afectadas, nosotros tenemos que realizar dentro del programa una intersección. ¿Qué vamos a intersectar? Pues aquí, como podemos observar, el docente también nos ofreció la capa de manzanas. Entonces lo que vamos a intersectar es la capa de manzanas con el área de influencia para poder determinar primero cuántas manzanas se están viendo afectadas por cada rango de sonido o contaminación sonora. Asimismo vamos a identificar el número de viviendas que se estaría viendo afectada y la población, ya que este chain del caso de manzanas va a contar con la siguiente tabla de atributos. Por ejemplo, dentro de su tabla de atributos vamos a poder observar, en este apartado vamos a poder observar el número de viviendas, asimismo vamos a poder observar el total de población, se puede observar aquí en este campo el total de población y en el caso del número de, de manzanas afectadas lo vamos a hacer en este caso cuando lleguemos a hacer la intersección por una selección de atributos a partir de la instancia se va a poder determinar cuántas manzanas están viendo afectadas por cada rango. Entonces nos dirigimos al programa, vamos a intersectar. Nos dirigimos a vectorial, a herramientas de geoproceso y en la selección donde dice intersección. En intersección vamos a elegir aquí la parte de manzana, el shade de manzana, y en la capa de superposición vamos a poner la intersección, vamos a poner el área de influencia para generar esta intersección. Le damos ejecutar y como se puede apreciar ya se creó una nueva capa en la cual simplemente vamos a ver que se va a dar la intersección de como en este caso de aquellas manzanas que se estarían viendo afectadas por la contaminación sonora entre estos rangos. Entonces lo que posteriormente vamos a realizar, vamos a clasificar en este caso estas manzanas que se están viendo afectadas por distintos rangos. Para ello nos dirigimos a propiedades, nos dirigimos a simbología, vamos a darle una simbología categorizada y elegimos el valor de dis, que va a ser la distancia. A partir de ello escogemos el color, por ejemplo le vamos a poner un color espectral y le damos clasificar. Entonces dentro de ello vamos a tener aquí los rangos. Le podemos poner los rangos de ahora mismo, pero en este caso como es un valor, todavía es una capa en la cual todavía está de manera temporal y no hemos guardado, vamos a darle simplemente aplicar por ahora. Entonces como se puede apreciar,
aquí vamos a tener aquellas manzanas que se están viendo afectadas. Entonces, para nosotros saber lo que nos pide en este caso, cuántas manzanas se están viendo afectadas en cada rango, lo que vamos a hacer es dirigirnos a las tablas de atributo y dentro de la tabla de atributo vamos a hacer una selección por objetos espaciales usando una expresión. Entonces aquí nos vamos a campos y valores, nos dirigimos al campo de distancia y le damos igual al primer valor de distancia afectada, que viene a ser 100 entre el rango de 60 a 65. Entonces le damos 100 y le damos seleccionar objetos espaciales. Una vez seleccionado, vamos a ver que nos selecciona cuánto. De las 277 manzanas que se están viendo afectadas por la contaminación sonora, vamos a ver que 7 son aquellas que en este caso van a sufrir una contaminación sonora entre 60 a 65, 65 de 60 a 65 decibeles, en el cual tiene un impacto de afectación de 100 metros. Entonces, ahora lo mismo vamos a repetir con 65 y 70. Nos dirigimos de frente acá en la tabla de expresión para identificar. Cuando es una expresión de 65 a 70, va a ser 150 la zona de afectación. Damos seleccionar objetos, nos dirigimos y podemos ver que se han seleccionado 32 manzanas que son afectadas con ese rango de decibeles de sonido. Entonces, 32 manzanas. Ahora en el caso de 70 y 75, que va a ser 200. Entonces nos dirigimos a distancia, colocamos 200 y le damos a seleccionar objetos espaciales. Una vez seleccionados vamos a ver que se van a seleccionar 84. Entonces nos dirigimos aquí, vamos a poner 84 manzanas que se estarían viendo afectadas por la contaminación sonora entre un rango de 70 a 75 decibeles. Y por último tenemos el rango de 75 a 80 decibeles, el cual tiene una zona de afectación de una distancia de 250 metros. Le damos a seleccionar objetos espaciales y vamos a ver que nos va a seleccionar 154 manzanas que se estarían viendo afectadas. Entonces le damos 254 manzanas. Entonces una vez realizado eso, nos piden ahora conocer el número de viviendas que se estarían viendo afectadas por cada rango. Entonces, esto va a ser mucho más sencillo. Nos vamos a dirigir dentro de nuestra tabla de atributos y vamos a comenzar con la distancia en 100. En este caso, como ya habíamos dicho, nos selecciona 7 manzanas que se estarían viendo afectadas en este rango de sonido. Pero si nosotros queremos saber tanto el número de viviendas y población afectada, nos vamos a dirigir a la herramienta de resumen estadístico, vamos a elegir la opción de manzana y el campo que nos interesa. Vamos a comenzar en este caso, con las viviendas, número de viviendas. Entonces vamos a buscar el campo número de viviendas y vamos a poder observar. Y algo muy importante, que debemos marcar la opción de objeto seleccionado solamente. Le damos ahí y nuevamente vamos a seleccionar estos objetos espaciales. Vamos a seleccionar esos objetos espaciales. Número de vivienda. Claro, en este caso aquí no tendríamos que poner manzana, sino vamos a poner la intersección con la cual estamos trabajando, hemos creado. Dentro de ello vamos a buscar recién el número de viviendas. Número de vivienda y como podemos ver, hemos seleccionado un número de 7 viviendas que corresponde a aquellas zonas que van a tener entre 60 y 65 decibeles de sonido, que afecta a 7 manzanas. Y dentro de la selección vamos a ver que el número de viviendas que se ve afectada va a ser de 239. Eso lo vamos a poner aquí, 239 viviendas afectadas. Ahora, si nosotros queremos saber la población que se está viendo afectada, pues vamos a buscar el campo de número de población.
Buscamos acá está el campo de población total. Vemos que justo nos selecciona los 7 valores de las 7 manzanas. Y la suma de la población que se estaría viendo afectada es de 815 personas. 815 personas afectadas. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento, pero con una afectación o la distancia afectada de 150 metros, lo cual corresponde a un rango entre 65 y 70. Una vez seleccionado, nos vamos a dirigir a, en este caso, el análisis de resumen y vamos a seleccionar primero población total. Vemos que nos selecciona las 32 manzanas que estábamos estudiando en este rango. Asimismo, vamos a ver que su población total de cuánto va a ser. Va a ser su población total de 3.553. 3.553 personas afectadas. Ahora, en el caso de las viviendas, simplemente cambiamos el campo y nos dirigimos a buscar número de viviendas. Vamos a ver que la suma del número de viviendas nos va a dar 1009. Entonces ponemos 1009 viviendas afectadas. Entonces, eso es por parte del rango 65-70. Ahora en el rango de 70-75 decibeles. Simplemente nos vamos en la selección de nuestros atributos. Le damos 200 y le damos seleccionar objetos espaciales. Y vamos a ver que nos selecciona los 84 valores que correspondían a las 84 manzanas afectadas. Segundo, con 70 y 75 viviendas afectadas en ese rango de decibeles, vamos a ver que corresponde a número de viviendas 2011 que se van a ver afectadas. 2011 viviendas afectadas. Asimismo, vamos a repetir lo mismo con la parte del total de población. Buscamos la población total y vemos que la suma corresponde a 7.045 personas que se estarían viendo afectadas por este rango de 70 a 75 decibeles. Afectados. Y por último, vamos a ver respecto al último rango, que es el rango de 75 a 80 decibeles. Entonces lo mismo, vamos a repetir el mismo procedimiento. Seleccionamos la distancia 250, ya que esa es la distancia que se vería afectada entre un rango de 75 a 80 decibeles. Le damos a seleccionar objetos espaciales y como podemos observar, se han marcado los 154 manzanas, las 154 manzanas que se estarían viendo afectadas, 154 manzanas que se estarían viendo afectadas. Y ahora vamos a ver, respecto a la población total que se está viendo afectada, es 16.219. 16.219 personas afectadas. Ahora, con respecto a las viviendas que se estarían viendo afectadas en este rango de sonido, de contaminación sonora, nos dirigimos a el campo N viviendas y podemos observar que va a haber un número de viviendas de 4.390. 4.390 viviendas afectadas. Entonces, una vez realizado ese procedimiento, ya tenemos todo lo que nos pedía en la pregunta B. El número de manzanas afectadas por cada rango, que están aquí. El número de viviendas afectadas por cada rango. También vemos que se han obtenido todas las viviendas que se van a ver afectadas por cada rango de sonido, de nivel de sonido que está dado en decibeles. Y por último, la población afectada por cada rango. Entonces, una vez realizado ese procedimiento en el cual ya hemos determinado todos los valores de nuestro interés, tanto en la pregunta A y B, vamos a tener que proceder a elaborar el correspondiente mapa. Para ello vamos a tener que utilizar, por ejemplo, la parte del mapa que en realidad es un área de influencia, y así también las manzanas que se están viendo afectadas por la contaminación sonora producida en este caso
en este distrito o diré en el departamento de Ica en diferentes rangos. Entonces ahorita lo que tendríamos que realizar es llevar a cabo la elaboración del mapa y por último la publicación del mapa enviando el link. Entonces ahorita mismo vamos a realizar el diseño de mapa con esta herramienta en la cual vamos a crear un nuevo mapa para poder desarrollar este diseño. Bueno, continuando ya con la parte de la solución del ejercicio 2, ahora vamos a proceder a mostrar los diseños de mapa que hemos realizado. Como en el caso de la pregunta A nos preguntaban determinar el área de influencia y además los establecimientos tanto de colegios y de salud que se veían afectados, a partir de esta categorización vamos a ver que se ha realizado el siguiente diseño de mapa. Nos vamos a mapas del área de influencia. Vamos a ponerle un zoom de 50 para que se pueda apreciar mucho mejor. Y como se puede apreciar, este mapa está titulado como Mapa del área de influencia por la contaminación sonora en Ica. Vamos a ver que dentro de la leyenda que nosotros hemos puesto los puntos de monitoreo de ruido, en los cuales están ubicados con puntos blancos. Hemos puesto los establecimientos de salud que se están viendo afectados por la contaminación sonora. Asimismo, los colegios afectados por la contaminación sonora, las manzanas en Ica, que representa esta capa, y lo más importante, la área de influencia o la área que se está viendo afectada por la contaminación sonora. Podemos ver que el área de afectación en el caso de 100 metros es de color, se ha representado con color verde, y en este caso dentro de esas áreas hay un ruido o una contaminación sonora de 60 a 65 decibeles. Lo mismo con el área de afectación de 150 metros, que está representado a través de este color amarillo, en la cual la contaminación sonora aborda de 65 decibeles a 70 decibeles. Asimismo, pasamos con el área de afectación de 200 metros, de 70 a 75 decibeles, que va a estar representado con el color naranja. Y por último vamos a tener el color rojo, en la cual hay mayor contaminación sonora, donde representa un área de afectación de 250 metros, donde hay de 75 a 80 decibeles. Asimismo, acá este mapa nos permite interpretar qué centros hospitalarios o qué centros educativos se van a encontrar, afectados, y además el área de afectación que van a tener debido a la cantidad de decibeles. Por ejemplo, estos colegios que se encuentran en las zonas rojas, podemos decir que estos colegios están sufriendo una mayor afectación de contaminación sonora, ya que hay 75-80 decibeles de sonido en esta área. Asimismo, con el área de afectación de color naranja, amarillo y verde. Asimismo, dentro del diseño de mapa de la primera pregunta, hemos decidido ponerle el mapa de ubicación nacional, que es muy importante, y el mapa satelital, el cual representa, primero va a representar las manzanas que están ubicadas en el departamento de Ica, y estos puntos amarillos que se pueden apreciar vienen a ser estas áreas de influencia por la contaminación sonora. Además, hemos puesto la parte de nuestro membrete, la asignatura que es por el curso de Sistema de Información Geográfica, el docente Rubén Daga López. Dentro de la bibliografía hemos puesto el Instituto Geográfico Nacional, y la escala con la cual se está trabajando en este mapa es de 1 a 25.000 y ha sido elaborado el día 7 del 8 del 2022 y corresponde al mapa número 3 del examen final del curso de SIC. Ahora voy a presentar el segundo mapa que da como respuesta a la pregunta B, del ejercicio 2. Para ello nos dirigimos a diseño de mapa y en este caso le he puesto el nombre de mapa de las manzanas afectadas por la contaminación sonora. Le vamos a poner zoom 50% para que se pueda apreciar mejor. Y como se ve aquí en este mapa, le hemos titulado como Mapa de las manzanas, viviendas y población afectada por la contaminación sonora en Ica. Vamos a ver que dentro de este mapa podemos ver la leyenda, en los cuales también se destacan los puntos de monitoreo, se destacan los centros hospitalarios y además las instituciones educativas que se están viendo afectadas por la contaminación, las manzanas en Ica y, lo más importante, cuáles van a ser las manzanas afectadas por la contaminación sonora. Por ejemplo, estas manzanas que se han pintado de color verde
van a tener una afectación de 60 a 65 decibeles de sonido. En el caso del color amarillo, estas manzanas correspondientes, las cuales ya se ha identificado cuántas manzanas son anteriormente, van a tener una contaminación sonora alrededor de 65 a 70 decibeles. En el caso de del color naranja, estas manzanas van a tener o van a estar afectadas entre 70 a 75 decibeles, y las manzanas que presentan un color rojo van a ser aquellas manzanas que van a estar afectadas entre 75 y 80 decibeles. Entonces, este mapa nos permite analizar que, cuántas manzanas van a verse afectadas por la contaminación sonora. Dentro del mapa de ubicación nacional también hemos destacado dónde se va a estar ubicado, que es en el departamento de Ica. El mapa satelital en el cual se han ubicado las manzanas y estos puntos como color mostaza vienen a ser estas zonas, estas manzanas que se están viendo afectadas o influenciadas por la contaminación sonora existente en estos lugares. Asimismo, el curso es Sistema de Información Geográfica. La escala con la cual se ha trabajado en este mapa corresponde de 1 a 25.000, en la cual se ha puesto la escala numérica y la escala gráfica. Asimismo, la fecha del 7 del 8 del 2022 y el número del plano, que en este caso corresponde del examen final, es el número de plano número 4. Entonces, así ya daríamos por concluido esta parte de la resolución del examen de la pregunta 2 del examen final, y ahora vendría la parte en la cual nosotros vamos a tener que subir al, al QGIS Cloud nuestras capas para que nos otorguen el link y podamos enviarlo al docente. Entonces, aquí ya hemos eliminado algunas capas para subir nuestro trabajo, como es el caso de la capa del mapa del Perú, debido a que si nosotros subimos toda esa información va a pesar mucho. Por lo tanto, solo vamos a subir los puntos de nuestro interés y los puntos que ha solicitado el docente. Ahora, una vez realizado este procedimiento, nos vamos a dirigir a la parte de complementos, a Cloud Settings, que va a ser la nube en la cual, para ello, debemos iniciar sesión. Tenemos nuestro usuario y vamos a colocar nuestra contraseña. Entonces, una vez ha cargado y ingresamos a nuestra cuenta, lo que vamos a proceder a realizar es, en este caso, a dar a actualizar capas. Vamos a actualizar capas para que todos los puntos se puedan encontrar en directo, las capas que hemos utilizado se ubiquen aquí. Entonces, si comparamos, por ejemplo, aquí ya contamos con el área de influencia, asimismo con los centros de salud afectados, como los centros educativos también que se están viendo afectados, el monitoreo de ruido que viene a ser los puntos y las manzanas afectadas. Entonces, una vez hemos actualizado las capas, ahora vamos a cargar dichos datos. Le damos clic en cargar datos, pero antes de ello verificar que el sistema de coordenadas de todas las capas deben estar en el mismo. Y si coincide tanto el sistema de coordenadas con el de nuestro proyecto. Le damos cargar datos y, como se puede apreciar, ahí ha comenzado a cargar. Entonces, como se puede apreciar, aquí ya nos sale la opción de guardar el proyecto y acá nosotros tenemos que darle el nombre del proyecto que le vamos a poner. En este caso, como estamos resolviendo el segundo problema, que es el mapa de ruido, vamos a ponerle resolución del mapa de ruido, problema ejercicio 2. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Una vez tenemos eso, le vamos a dar en guardar y, como se puede apreciar, aquí ya está la pregunta 1 que nosotros hemos resuelto, pero todavía no se ha publicado nuestro mapa. Para ello vamos a tener que darle en seleccionar publicar mapa, para que en este caso se llegue a publicar. Como se puede apreciar, ya le hemos dado clic en publicar mapa y ahora está cargando y tenemos que esperar unos minutos hasta que se llegue a subir a la nube de QGIS Cloud. Entonces, como se puede apreciar, ya aquí se ha subido el segundo, resolución del mapa de ruido ejercicio 2, y si nosotros abrimos dentro del link, vamos a poder apreciar el mapa en la nube. Entonces, como se puede apreciar aquí, ya se encuentra subido el mapa que nosotros hemos elaborado. Asimismo, si nos vamos acá al lado derecho, en la leyenda, vamos a poder observar
toda la leyenda que hemos colocado. Acá están las manzanas, el área de influencia, las manzanas afectadas, los centros educativos que van a verse afectados por la contaminación sonora, igual los centros de salud y los puntos de monitoreo. Entonces, una vez se ha publicado en el QGIS Club, ya se daría por finalizado la pregunta número 2 del examen final del curso de Sistema de Información Geográfica.